Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a estas transmisiones que se hacen los días jueves. Y bueno, para todas las personas nuevas que nos ven por primera vez, me presento. Soy Antonio Arcos y si es la primera vez que nos ves, pues bueno, quiero que sepas que este mensaje está pensado en los jóvenes, pues para que sea más fácil encontrar el camino hacia la salvación, hacia Jesús. Muy bien, bueno, pues esta tarde te quiero compartir la segunda parte del estudio anterior. Estuvimos hablando de los tropiezos, estuvimos hablando de muchos temas. Por ejemplo, tocamos que en caso de un tropiezo siempre es importante perdonar, siempre es básico perdonar, es básico hacer lo que nos dijo Jesús que hiciéramos. Sí, hoy para seguir hablando de este tema, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, pues para que sea más fácil para todos los chicos, sí, tener, digamos, la idea completa de qué es esto de los tropiezos. Sí, ¿por qué es importante? Bueno, porque en todas las relaciones humanas, en todas, en tu trabajo, en la escuela, en la familia, con tus vecinos, en el tráfico, en el campo, bueno, donde sea, en la iglesia, donde sea, siempre va a haber problemas. En un matrimonio normal, lo más normal es que haya problemas, ¿sí? Entonces, esto de arreglar los problemas, esto de aclarar puntos, esto de perdonar, esto es algo que Cristo nos manda a hacer todo el tiempo. ¿Sí? Así que, pues bueno, te invito a ver la siguiente ilustración. ¿Sí? Aquí, digamos, en esta parte de la enseñanza, ¿verdad? Quiero retomar un poco los textos que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Sí? Vamos a leer aquí en Lucas 17, esta parte. Fíjate, dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Más hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Jesús está hablando aquí de los niños. Y después dice Jesús, mirad por vosotros mismos. Yo lo resalté en color amarillo porque es algo que nadie más va a hacer por ti. Es algo que tú tienes que hacer por tu vida, por tu alma, por la salvación de tu alma y por supuesto, como ya vimos la vez pasada, por la salvación del alma del hermano. Recordarás, joven, que estamos hablando de arreglar problemas en la iglesia. ¿Sí? El contexto de Mateo 18 es un contexto netamente, puramente en la iglesia. Sí, que puedas tomar elementos para tu vida normal con personas que no son de la iglesia, por supuesto. Ahora, si tú aún no eres cristiano, si aún no eres salvo, si no, aún no eres parte de la iglesia, pues bueno, qué bueno es que te vayas dando cuenta de cómo es que Jesús nos pide arreglar las cosas. Ahora esta enseñanza pues está abierta, ¿sí? Para cualquier persona que la quiera ver, porque la Biblia en tu casa, en tus manos está abierta y cualquier persona la puede leer, ¿sí? Así que cuando Jesús decía algo a sus discípulos, en este caso es un mensaje a la iglesia, a sus discípulos, ¿sí? Pues bueno, al imprimirse la Biblia y venderse por millones de millones, pues cualquiera la puede leer, ¿no? Entonces, quiero que sepas que si bien está hablando Jesús de un contexto de la iglesia,
es importante que tengas en cuenta si tú no perteneces todavía a la misma, si tu alma todavía no ha sido salvada por Jesús, es importante que sepas qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Muy bien. Bueno, volvemos al texto, dice, mirad por vosotros mismos. Es algo, jóvenes, que es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y cuando dice, mirad por vosotros mismos, ¿sí? Jesús dice o está diciendo que el cuidado de hacer todo lo que vamos a leer te corresponde a ti y nada más a ti, o en este caso también a mí. Dice, si tu hermano pecare contra ti, y repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Sí? Bueno, ya no hay más que decir. Digamos que Jesús es claro al respecto. Después dice, en Mateo 18, versículo 15 en adelante, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Fíjate que después de 3 intentos de hablar con él a solas, después con 2 testigos y después de decirlo a la iglesia, ¿sí? Hasta entonces, si ya lo intentaste todo y el otro no cambia, pues Jesús dice que a un cristiano que tú considerabas cristiano, ahora lo consideres no cristiano. No está diciendo que lo menospreciemos, no está diciendo que lo maltratemos, no está diciendo que seamos groseros, sino que sencillamente, después de haber hecho todo eso, le tengamos por alguien que se decía cristiano, pero que en realidad no lo era. Nada más, no dice otra cosa. Ahora, ¿por qué es importante esto? Yo quiero resaltar el día de hoy la importancia de lo que estamos leyendo con el texto que puse en letras amarillas. ¿Por qué? Porque es algo sumamente importante, es algo de una importancia, de una relevancia enorme. Fíjate, dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros, perdón, versículo 19 en adelante dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quieres que Dios esté en la iglesia? ¿Quieres que Dios esté en tu vida? ¿Quieres que Dios bendiga lo que hace la iglesia? Si te pones de acuerdo con tu hermano, si vas y lo tomas a solas, si vas y le tomas 2 testigos, si vas, dice Dios que Él está ahí en medio. Dice Dios que si te arreglas con Él, ¿verdad? 2 se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre. ¿Quieres que Dios salve almas? ¿Quieres que Dios siga sanando personas? ¿Quieres que Dios convenza de pecado a los de tu familia que no quieren nada con Dios? Qué importante es que tú sí hagas lo que tienes que hacer. Mira por ti mismo. Si miras por ti mismo lo que tienes que hacer, lo estás mirando por la iglesia. Y no por la iglesia, sino por los intereses del maestro. Estás mirando por los intereses del Dios del cielo, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estás viendo por los intereses del Dios bendito, que se fijó un día en ti
que como tú, como yo, pues delante de los hombres tal vez ya no valíamos nada. Y te dio valor, te consideró, te concedió que te arrepintieses y ahora te está haciendo un encargo. Y nos dice Jesús aquí la importancia de realmente hacer lo que está escrito. Como veíamos la vez pasada, si tú no te vas corriendo, si tú no le dejas de hablar, si tú no dices, bueno, pues yo me aparto y ya me voy, porque pues yo siento que aquí no. Y si tú en vez de hacer eso haces lo que tienes que hacer, uno, estás viendo por ti mismo, dos, estás viendo por el hermano, tres, estás cuidando de que Dios siga estando allí para que congregado tú y Él esté en medio de ustedes y que cualquier cosa que tú y Él pidieran les sería hecho por el Padre. Fíjate qué importante es. Estamos hablando que si dejas de hacer estas cosas que hemos estado estudiando la vez pasada y hoy también, si las dejas de hacer, todo eso se puede perder. ¿Quieres que Dios aparte? Si quieres eso, ¿verdad? Dios no está ciego, Dios no está sordo, Dios lo sabe todo y lo ve todo. Y nos va a pedir cuentas. Fíjate que eh, la Biblia es clara, ¿sí? Cuando dice que los que vivimos bajo la ley, por la ley seremos juzgados. ¿Quiénes son los que viven bajo la ley y van a ser juzgados por la ley? Nosotros los que leemos la Biblia, nosotros los que ponemos por obra sus mandamientos, nosotros. Entonces, por la ley vas a ser juzgado. ¿Cuál ley? Esta que estamos leyendo, de lo que debes de hacer en caso de que alguien te tropiece. ¿Sí? Entonces, Dios nos va a pedir cuentas a ti y a mí de esto que estamos leyendo. ¿Qué les parece, jóvenes, si hacemos una oración al respecto? ¿Sí? Te invito a que allá en tu casa cierres tus ojos conmigo y oremos al Padre. Padre, gracias, Señor, por esta tarde, Dios. Gracias también, Señor, por cada persona que está viendo este mensaje, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, háblanos tú. Yo no quiero hablar, Señor. Por favor, concédeme explicar muy bien lo que viene, Señor, para que de verdad, Padre, pues nos bendiga, Señor, y todos actuemos conforme a tu voluntad, Señor, como dice esa oración del Padre nuestro, Señor. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿A quién le toca hacer la voluntad en la tierra como se hace en el cielo? A ti y a mí. ¿Sí? Nada más. Bueno, porque hay personas que cuando oran el Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Pero quienes oran así nada más, o quienes lo rezan así, pues es así como un buen deseo, ¿no? Pero no, aquí nos toca a ti y a mí hacerlo. ¿Sí? Eso de hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, le toca a la persona que se atreva a orar el Padre Nuestro. ¿Sí? Qué importante, ¿no? Bueno, entonces, aquí, déjame decirte, déjame leerte esta parte otra vez. El versículo 19 en adelante dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Imagínate que después de que le llamas la atención a tu hermano reconoce su pecado, te pide una disculpa, se abrazan y tú lo perdonas de todo tu corazón de tal manera que tu relación se quede igualita que como estaba antes de que hubiera pecado contra ti. Entonces, qué importante es, pero súper importante,
que cualquier cosa que tú le pidas al Padre, Él nos la haga. ¿Y por qué digo nos? Porque estamos hablando de un contexto de un grupo. Estamos hablando que si todos los miembros del grupo hacen esto, al grupo le va a ir bien, a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Del griego eclesía, ¿sí? Son las personas que Dios ha salvado. La iglesia, la eclesía, no es, ni será, ni ha sido nunca en el Nuevo Testamento un edificio de ladrillos o de piedra, sino que la eclesía es y ha sido por 2000 años el grupo de hermanos, las personas que Dios llamó al arrepentimiento y después la salvó. Entonces, qué importante es que hagamos esto, qué importante es básico, es fundamental para que siga Dios estando en medio de nosotros. Y después dice y remata diciendo Jesús, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quieres que Jesús siga estando en medio de nosotros? Vas y arréglate con tu hermano de la manera que Jesús nos pidió. Si tú te callas, joven, y abandonas y dices, pues yo mejor me voy porque, ¿no? Mira, hablé con un joven que todavía no se convierte y él estaba así. Este joven, no, pues es que fulanito me contestó así, me hizo así, y me contestó así, y pues yo ya me voy, pues yo mejor ya buscaré a Dios por otro lado, y pues no, pues por eso luego no va la gente, y le dije, a ver, permíteme. Joven, tú me dijiste que tú querías buscar a Dios con todo tu corazón y que era tu deseo obedecer su palabra, ¿sí o no? Y me dijo, sí, sí, Antonio, yo te dije eso. Y entonces le dije este texto, ¿sí? Le dije, pues mira, vas y tomas a esa persona y hablas con ella y le preguntas por qué te contestó así de feo, ¿sí? A solas. Chicos, este joven es inconverso y tiene que hablar con un hermano en Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que está escrito, porque él dijo de sus labios que él quiere obedecer la palabra de Dios. Entonces le dije, ah, sí, entonces te piensas así. Le dije, mira, ¿sabes qué? Te puedes ir y te puedes ir a la iglesia que tú quieras. Pero a la iglesia a la que tú te vayas, si realmente es cristiana y si realmente viven lo que dicen, entonces tienes que hacer esto. Ajá. Es más, antes de irte a otra, deberías de hacer esto, ¿sí? Porque esto es lo que está escrito que hay que hacer en estos casos. Y le dije, ¿qué vas a hacer? Y este joven me dijo, sí, tienes razón, le voy a hablar por teléfono. ¿Sí? Este chico, ya días después lo vi y me dijo, ¿sabes qué, Antonio? Yo ya, ahora ya me estoy preocupando porque el que lo haya tropezado haya sido yo. Le digo, bueno, pues háblale, ¿no? Ahí se terminan todas tus dudas, ahí le reclamas por qué te habló así y pues le pides que no lo vuelva a hacer y que tenga cuidado y tú pues sigue siendo la palabra de Dios. Eso fue lo que le dije. Sí, bueno, espero que ese joven lo haga y espero, jóvenes, que ustedes tomen la palabra de Dios y la vivan. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que vivir la palabra de Dios y no solamente ver mensajes? Jesús dice en el Evangelio de Juan, y conoceréis mi palabra en mi... dice, si guardaréis mi palabra, perdón, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si obedeces su palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre.
¿Libre de qué? Libre del pecado. Y si te hace libre del pecado, Dios te da la salvación. Y si Dios te da la salvación, te hace libre del infierno. No es poca cosa. ¿Sí? Entonces, bueno, sigamos adelante. Jóvenes, pues, me traje una ilustración muy, pues, ya más explícita, pues no puede ser. Acá abajo dice un pequeño texto, dice, la piedra es el único mineral que le hace una zancadilla 2 veces al mismo hombre. Pues sí, perdón. Pues sí, sucede que todos tenemos esta capacidad horrible de tropezarnos con lo mismo uno o varias veces en la vida. Bueno, es un rasgo de mi vida anterior a Jesús. En mi vida anterior a Jesús, cuando yo todavía no conocía su palabra, a mí me pasó eso de que tropieces con la misma piedra. ¿Sí? Yo me propuse, yo dije, ya no lo voy a volver a hacer y ahí voy otra vez. Y me lo volví a proponer, yo dije, no, ya no. Y lo volví a hacer. ¿Sí? Bueno, hoy quiero hablarte también, eh, ya no de los textos que acabamos de leer, de lo que tú tienes que hacer si alguien te tropieza. Hoy te quiero hablar más bien de que tú tengas el cuidado de no tropezar a nadie. Hoy te quiero hablar más bien de que tú te guardes en tu corazón con urgencia, con prisa de tropezar a cualquier otra persona. Mira, realmente es un tema muy importante no tropezar a nadie. ¿Sí? La Biblia nos deja unas cuantas reglas muy sencillas para no hacerlo, y con la ayuda de Dios eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Ya vimos que si alguien te tropieza, lo que tienes que hacer, ahora vamos a ver, hoy vamos a ver, qué es lo que tú tienes que hacer para no tropezar a nadie. ¿Sí? Déjame decirte que el tema es muy amplio, no sé si voy a tener que dar otro tercer mensaje al respecto, pero el tema es amplísimo. Sin embargo, lo vamos a hacer muy sencillo. Mira, vamos a la siguiente ilustración. ¿Sí? Mateo 17. Te quiero enseñar con 3 textos el corazón de Jesús, cómo él se guardaba de tropezar a las personas. Fíjate, aquí, esta parte de Mateo nos está contando cómo es que Jesús paga un impuesto que cobraban a las personas en su época. ¿Sí? Sucede que los israelitas estaban en esa época invadidos por los romanos y había soldados y había guarniciones de esos extranjeros por todo el país de Israel. Bueno, en todo el Medio Oriente estaban los romanos, de verdad, habían arrasado, habían llegado hasta África, Europa la tenían bueno, eran la superpotencia militar y económica, ¿no? De esa época. Entonces, aquí vemos esta escena, dice Mateo 17, versículo 24 en adelante. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. ¿Qué son dracmas? Bueno, son 2 monedas. ¿Sí? Haz de cuenta que yo te digo, llegaron con Pedro los que cobraban los $2 o los 2 pesos, ¿no? Así. Bueno, para que se entienda, ¿no? Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero. Fíjate, Jesús que lo sabe todo, que no estuvo allí, fíjate lo que le dice a Pedro, diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran los tributos a los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca,
hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué era un estatero? Pues una moneda que valía 4 dracmas, y entonces ya Jesús podía pagar con esa monedita, lo de Pedro y lo de él. ¿Y para qué lo hizo? ¿Para qué hizo este milagro Jesús de mandar a Pedro a pescar un pez y dentro del pez iba a haber una moneda? ¿Para qué hizo este milagro Jesús? Para no ofenderles. ¿Cómo llegaron preguntándole a Pedro? ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Ya se estaban ofendiendo. Y Jesús se toma el cuidado, ¿sí? Jesús, que es Dios, sabe lo que había sucedido con Pedro cuando lo llegaron ahí a pedirle el dinero. Cuando llega Pedro con él aparte, Jesús ya sabía todo, y Jesús se toma la molestia de hacer un milagro para pagar ese dinero y no se ofendiese esa gente. ¿Qué te parece? Qué hermoso el corazón de Jesús, que se toma cuidados para no ofender a la gente. De manera práctica, ¿cómo no podemos ofender a la gente? Bueno, pues todos tenemos que tener muchos cuidados en muchas situaciones. Hay gente que se ofende por cualquier cosa. Hay gente que puede malinterpretar algo de ti o en ti. Hay gente que idealiza el cristianismo a puntos fuera de lo escrito en la Biblia. Te voy a poner un ejemplo. Conocí una mujer que le conté que por esos días me sentía yo mal. Me dijo, hermano, usted no se puede sentir mal. Usted es un hijo de Dios y usted, las enfermedades no le quedan. Y yo, ¿qué? ¿Qué? No, sí, es que usted es un hijo de Dios, usted no se puede sentir mal. Mira, con mucha paciencia hay que explicarles a esas personas que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos dicen de algunas enfermedades de algunos miembros de la iglesia, que si bien Dios sana enfermedades, y a mí, por ejemplo, me ha sanado ya 2 veces, no lo hace siempre, ¿sí? Ahora, yo he visto que Dios le restauró la vista a una joven señora. Yo he visto que Dios le devolvió el habla a un niño mudo. Yo he visto, sí, he platicado con hermanos que me han platicado las sanidades que les ha hecho Dios. Yo te digo que a mí Dios me ha sanado 2 veces. Bueno, pero eso no es una regla. O sea, Dios no está obligado a sanarnos todo, en todo tiempo. Sabe Dios que existe la medicina, los medicamentos, y Él mismo los creó, ¿sí? Pero digamos que para esta mujer, pues era imposible que yo estuviese enfermo, porque yo soy cristiano. Entonces ella decía, no, pero es que usted no puede. No, no, sí puedo. A ver, mira, y ya con la Biblia, sus textos, ¿no? Para enseñarle que la gente pues, se enferma, ¿no? Y hasta de eso se muere. O sea, realmente eh, tenemos que ver por lo que opina el otro, tenemos que ver por lo que ofende al otro, por lo que piensa el otro, hasta que pueda venir Dios y enseñarle lo equivocado de su posición. Ajá. Jesús se ahorró problemas, dijo, si esto le ofende, pues págale. Y pagó. ¿Sí? Siguiente texto para que veamos el corazón de Jesús. El joven rico, dice en Mateo 19, versículos 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Sí? Fíjate que Jesús, cuidando el corazón de este joven rico, fíjate que Jesús, queriendo ayudar a este joven rico,
Si este joven rico hubiese puesto atención en las palabras del maestro, hubiera hecho el descubrimiento de su vida. Vamos a leer, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, llamó maestro bueno a Jesús. Ahora Jesús dijo de sí mismo que no llamásemos en la tierra maestro a nadie porque él era el maestro. Como también en otra parte Jesús dice que no llamásemos padre a nadie porque tenemos un padre que es Dios. ¿Sí? Estoy hablando del contexto de la iglesia, de los que ya redimió y perdonó Jesús. ¿Sí? Entonces, fíjate, dice que este joven llamó maestro bueno a Jesús. Y le hace una pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él y Jesús no le responde y le dice, a ver, espérate, espérame tantito. No soy maestro bueno, yo soy el Mesías, ¿sí? Así que dime, a ver, ¿por qué no me dices, Cristo, qué haré para tener la vida eterna? No, sí, Jesús no respondió, ¿sí? No le paró el alto y no, digamos, no le urgía que el joven rico le llamase realmente por su cargo o por sus características de ser el Cristo. No, Jesús respetó eso, que le llamasen maestro bueno, y le avienta una pregunta para hacerlo recapacitar. ¿Por qué me llamas bueno? Si este joven rico se hubiese puesto a pensar lo que Jesús le contestó, fíjate, le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Quién le estaba diciendo Jesús a este joven que era él? ¿Por qué me llamas bueno? No hay uno bueno, sino uno, Dios. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué no me llamas Dios? ¿Por qué me llamas bueno? Yo soy Dios. Fíjate, eso es lo que este joven hubiese comprendido, porque Jesús se tomó el cuidado de cuidar lo que el joven rico pensaba de él. Y si el joven rico se hubiese detenido a pensar lo que le estaba contestando Jesús, tal vez hubiera hecho el descubrimiento de su vida. Tal vez hubiera caído de rodillas, ah, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo, o como estaban esperando los judíos entonces, tú eres el Hijo de David que iba a venir. Ajá. ¿Por qué Jesús no le dice, a ver, espérame, joven rico, yo no soy maestro bueno, yo soy el Mesías? Jesús estaba cuidando ese corazón. Jesús amaba a ese joven, porque cuando lo entrevistó, bueno, cuando Jesús le respondió en este mismo pasaje más adelante, le dijo, no, pues me aguarda los mandamientos, que son este y este. Este joven le respondió, los he guardado desde mi juventud. Y un evangelio dice que Jesús lo amó. Fíjate, desde que entró en conversación con él, lo empezó a amar, cuidando su corazón. Siguiente, bueno, antes de cambiar esto. ¿Qué es lo que debemos de cuidar para no ofender a nadie? Pues cuidar el corazón de los otros, como Jesús lo hizo aquí con el joven rico. ¿Sí? Eh, pues básicamente, si no queremos tropezar a nadie, no tenemos que hacer nada que ofenda o tropiece a nadie. ¿Sí? Tenemos que cuidar los corazones. Y aquí yo te mencionaba en el mensaje anterior de la semana pasada que tenemos que realmente analizar lo que a uno, a mí en lo personal, me tropieza. Yo te decía que, que eso de verdad vale la pena llevarlo por obra cuando lo que te tropieza es algo moral, algo con carácter moral, algo con carácter tal vez pecaminoso. Pero fíjate que con estos textos que estamos analizando,
¿verdad? Jesús cuidaba todo, todo cuidaba. Si a estas personas les ofendía que no pagaran las monedas, pues a pagarlas. Si este joven necesitaba reflexionar con quién estaba hablando, pues entonces te ayudo a reflexionar, ¿verdad? Ese era el corazón de Jesús. Ese es el corazón, no era, es el corazón de Cristo hoy en día. Sí, porque Cristo está vivo. Entonces, aquí tú puedes ver y entender que en todo el tiempo tenemos que cuidar corazones. Ajá. Siguiente texto de Jesús. Mateo 12, del versículo 12 en adelante. Fíjate que los fariseos en varios versículos del Nuevo Testamento, pues condenaban a Jesús porque Jesús hacía cosas en el día de reposo, ¿sí? Y entonces ellos se enojaban y pues hasta lo querían matar por estar haciendo bien en el día de reposo. Jesús les da una lección aquí y les dice que el día de reposo te es lícito hacer misericordia. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Hasta aquí. Para los fariseos, estar comiendo de los sembradíos en el día de reposo era trabajar. Pues sí, pues sí, pero Jesús y sus discípulos estaban haciendo misericordia. ¿Cuál? La de predicar la palabra. ¿Sí? Si tú predicas, como nos enseña este texto, en el día de reposo tú estás haciendo misericordia. ¿Sí? Bueno, espero que se entienda. Dice, versículo 3, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Quiero terminar esta parte, este pasaje, con lo que le dijo Jesús a los fariseos. Y si supieses lo que significa misericordia quiero, no me estarías criticando por comer, por arrancar de los sembradíos y comer en el día de reposo. Jesús en varios textos chicos nos enseña que hacer misericordia en el día de reposo, cualquier misericordia, predicar, como él lo estaba haciendo en este texto, o ayudar a algún enfermo, o visitar a los enfermos, cualquier, cualquier cosa que te lleve a hacer algo por ellos, es lícito en el día de reposo. ¿Sí? Aquí déjame decirte que este texto que estamos leyendo, por cuanto ofendía a los fariseos, no se repite en la Biblia. ¿Qué te parece? Se pescaron a Jesús un día los fariseos comiendo espigas con sus discípulos en el día de reposo y Jesús no lo repite. Si bien es un texto que mencionan 3 evangelios, Lucas 6:15 y Marcos 2 del 23 al 28 y Mateo 12, si bien es un mismo evento que reportan los 3 evangelios, déjame decirte que no se ve por ningún lado que esto se repita. ¿Sí? De este tamaño era el corazón de Cristo para no tropezar a los fariseos. Les ofendía que él hiciera misericordia en el día de reposo. En otra ocasión sana a un hombre, dice la Biblia, hidrópico. ¿Quién es un hidrópico? Son esas personas que se enferman.
se les ponen sus ojos aquí alrededor del ojo amarillo y se les inflama el estómago. Eso es un hidrópico, ¿sí? Tienen un estómago enorme, sí, muy inflamado. Sí, esto de ser hidrópico le da mucho, por ejemplo, a los alcohólicos ya cuando están en una fase del alcoholismo ya terminal. ¿Sí? Ya sus riñones, su hígado, sí, ya no funcionan y entonces viene eso. Aunque también le puede venir a las personas que no comen a sus horas, por ejemplo. Ajá, entonces, eh, Jesús sana a un hombre hidrópico y los fariseos se molestan porque lo sanan en el día de reposo. Después Jesús sana a un hombre que tiene seca una mano, no sé cómo sea una mano seca, imagino que la tenía inutilizada y no la podía mover, ¿verdad? Y entonces lo sana y les pregunta a los fariseos también, ¿es lícito sanar en el día de reposo? No, pues se quedan callados. Y Jesús asombrado, asombradísimo, lo sanó delante de ellos. Jesús se tomó después de esto o antes de esto la molestia de estar enseñando que es lícito hacer el bien el día de reposo. Pero este evento de comer espigas no lo repitió. No lo repitió, jóvenes. Entonces, si algo ya te diste cuenta que le tropieza a alguien, pues no lo repitamos. ¿Sí? Es algo que nosotros podemos y debemos hacer. ¿Sí? Así que Dios nos deja esa parte a nosotros y quiero volver a tomar la frase del inicio. Mira por ti mismo. Mirad por vosotros mismos. ¿Sí? Mira por ti mismo, que no ofendas a nadie, que cuides el corazón de los demás y que, ¿verdad? Si hiciste algo una vez, pues ya no lo vuelvas a hacer. Para todos nosotros, para cualquier ser humano, es imposible no equivocarse, o como decimos en México, es imposible que no la riegues. ¿Sí? Mira, tú tienes que entender que tal vez para estas alturas ya la has regado mucho o poco. Ya hablaste con Dios, ya le pediste perdón. A lo mejor tú ya tropezaste a alguien, pues vas y le pides perdón a esa persona. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que si te acuerdas que tienes algo contra alguien, dejes tu ofrenda en el altar y vayas y te arregles con tu hermano. Sí, eso es lo que Dios nos dijo y es lo que hay que hacer. Sí, así que si hiciste algo que ya te diste cuenta que no está bien, por favor, como hizo Jesús con este pasaje, él no lo volvió a hacer con sus discípulos, por favor, tú tampoco lo vuelvas a hacer. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver cómo manejaba Pablo este asunto de no tropezar a nadie. ¿Sí? Les pido de su atención, realmente es muy sencillo, para no complicarnos, lo vamos a leer, porque realmente no vamos a inventar nada, todo está escrito. Primera de Corintios 8, del versículo 8 en adelante. Sucede que en la época en la que Pablo andaba predicando en todos los países donde predicó, pues la mayor parte de los países tenían dioses como ídolos de piedra, ¿verdad? Hoy esos dioses les llamamos la mitología romana o la mitología griega, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué mitología? Porque mito es mentira, ajá. Entonces, esa historia que se inventaron en esas épocas para decir que esas estatuas eran dioses, bueno, estaba muy fuerte en la época de Pablo. Y a esas estatuas les hacían sacrificios, les sacrificaban animales, les ofrecían guirnaldas, que es un arreglo de plantitas, ¿sí? Eh, en fin, les ofrecían cosas porque pues esos eran sus cultos idolátricos, ¿no? Entonces, había un problema
Había un problema que en las carnicerías vendían carne y en algunas carnicerías vendían carne de lo que se había sacrificado a esos ídolos. Ese era el problema en la época de Pablo. Y Pablo aborda el problema y les escribe este pedazo de carta a los corintios. Dice, lo sacrificado a los ídolos, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Cuál era el conocimiento que tenían todos? Pues que no comieran nada que fuera sacrificado a los ídolos. Ese era el conocimiento. Ajá. O sea, ¿para qué? Pues para no ser partícipes de ese culto. Punto. ¿Sí? Después dice, Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Fíjate que si en la iglesia tú tienes una autoridad, tu autoridad es para edificación. ¿Sí? Sucede que si tú tienes un cargo en la iglesia, tu cargo es para edificación. En cuanto a que el conocimiento envanece, si tú estás escuche y escuche mensajes y no los pones por obra y ya te haces un erudito de cuestiones, ¿pues eso qué? Solamente te va a servir para descalificar a personas que practican otros cultos. Fíjate que conocí un grupo religioso que se la pasaban criticando a los católicos y ese era su deporte favorito domingo tras domingo. ¿Sí? Pues no, o sea, realmente no tienes que ver lo que tú haces bien y lo que el otro hace mal, eso no. Sino que tienes que ver que el conocimiento que tienes lo utilices para edificar a los demás. Como Jesús en los versículos que te acabo de leer. Sí, con el joven rico lo quiso hacer pensar, lo quiso hacer reflexionar, lo quiso ayudar, lo amó, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. El amor edifica. Versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Qué interesante. Qué interesante. Si alguno piensa que ya se las sabe todas, si no tienes un amor que edifica, pues no sabes nada. Por ejemplo, si tú tienes un cargo en la iglesia, vamos a imaginar, ¿no? Tú eres el encargado de estacionar los automóviles de las personas que llegan al culto dominical. Sí, y entonces tú estás ordenado para que por aquí se estacione, por aquí sí, y por aquí no, y aquí sí, y aquí no. Y llega alguien y no te hace caso. Vas, tratas de reconvenirlo, ¿sí? Y no te hace caso. Vas y platicas con él, ¿sabes qué? Por favor, no te estaciones aquí. Aquí está prohibido, por favor, estacionate allá, porque allá sí está permitido. Ajá. Tu autoridad es para edificación. Pero si te molestas porque no te hizo caso, si dices, no, es que esa persona no respeta mi autoridad, y no respeta el orden, y no respeta lo que aquí se hace, y no respeta, y te ofende eso, entonces tú te imaginas que sabes algo, pero aún no sabes nada como debes de saberlo. Espero que me entiendas con este ejemplo que te acabo de poner. Versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Siguiente ilustración. Bueno, esto lo voy a leer rápido y voy a sacar breves conclusiones. Versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios.
Decía Pablo, bueno, de todo lo que pudiera alguien sacrificar a un ídolo, ¿y eso qué? Pues si no, un ídolo no es nada. Pablo, el apóstol. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, muchísimos dioses. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos uno para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo el apóstol le estaba diciendo a los corintios, pues realmente un ídolo no es nada, Dios lo es todo. O sea, si le vas a dar importancia a un ídolo, o sea, estás perdido, Corinto, ¿no? O sea, gente de Corinto, ¿no? Entonces, Pablo le está diciendo a los de Corintio, ¿saben qué? O sea, un ídolo pues no es nada, por favor. Pero si nos regresamos al texto anterior, todos sabían que no debían de comer sacrificado a los ídolos. Todos lo sabían, ¿sí? Así que Pablo le está dando importancia a lo importante y quitándole importancia a lo que realmente no es importante, ¿sí? Así de sencillo. Siguiente ilustración. Fíjate lo que dice aquí. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. ¿Sí? O sea, si tú ibas a la carnicería y comprabas carne en esa época, pues tú comprabas carne, que si fue o no sacrificada del sacrificio que hicieron a los ídolos, pues ¿qué voy a saber yo? ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si tú vas y compras a la carnicería unas costillas de res? Imagínate que ya las compraste y estás, híjole, y si fue de las que sacrificaron, si fue de la vaca que mataron en la mañana para sacrificarla a Zeus, ¿sí? Entonces unos ya estaban comiendo y ya se estaban condenando, no, ya pequé, ya pequé. Bueno, espero que con estos ejemplos me entiendas, ¿sí? Dice Pablo, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida les a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, pues, jóvenes, si tú tienes conocimiento y tú sabes que te es lícito, por ejemplo, hacer misericordia el día de reposo, pero vas, y es un ejemplo, ¿no? Y descuidadamente delante de una persona que apenas está empezando a conocer la palabra, haces algo que sí tienes la libertad para hacerlo y esa persona no lo entiende, pues ya lo estarías tropezando. Ajá. Entonces aquí Pablo nos invita en pocas palabras a no hacer nada jamás para no poner tropiezo a nuestros hermanos. ¿Sí? Entonces, hay personas que si te llegan a ver haciendo algo que no les parezca bien, las vas a invitar a que ellos no hagan cosas bien. Te pongo un ejemplo, ¿sí? Sucede que yo iba en el metro
y vi como un chico se brincó los torniquetes y no pagó su boleto. Esto estimuló para que otros que venían atrás hicieran lo mismo. Algo así, ¿no? Entonces, no es un tema difícil. Realmente la conclusión de todo esto, que si la carne, que si los ídolos, que si la conciencia, mira, muy sencillo. Pablo termina con algo tan sencillo como esto. Dice, por lo cual, si la comida les a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Así termina. Entonces, cualquier cosa que le sea ocasión a tu hermano de caer, no lo hagas jamás para no poner tropiezo a tu hermano. ¿Sí? Entonces vamos a juntar un resumen de todo lo que vimos hoy. Vamos a hacer, vamos a evitar hacer cosas que ofendan a los demás. Vamos a cuidar el corazón de los demás. Cualquier corazón que tengan para cualquier cosa, ¿sí? Aunque sean cosas que no son, digamos, 100% morales, ¿sí? Pero pues no sé, si le tropieza que tú hagas algo que para él en su conciencia está mal, pues evítalo hacerlo hasta que se lo expliques o hasta que Dios le enseñe que no está mal, ¿sí? Vamos a cuidar corazones, vamos a cuidar el ver por nosotros mismos, que no tropecemos a nadie, vamos a cuidar a los demás, vamos a hacer lo que Dios nos pide, ¿verdad? Porque fíjate que si alguien te ha tropezado a ti y te has ofendido por eso, espero que con estas enseñanzas tú lo tomes a solas, primero le ores al Dios del cielo para que te dé gracia para hablar con Él. Después hables con Él con mucho respeto y le llames la atención. Y si no, le tomes con dos testigos y si no, lo digas a la iglesia. Ya te dije cómo en la enseñanza pasada. Eso es con el pastor, el ministro, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues igual debes de cuidar el corazón del hermano, ¿no? Bueno, si alguien te ofendió, si alguien te hizo tropezar, déjame decirte que en el tiempo no falta mucho para que tú algún día tropieces a alguien. Es que a todos nos ha pasado. Es que a veces es involuntario. Es que a veces es algo que no te propones. Es que a veces es algo embarazoso. Es que a veces es algo vergonzoso que tú no te lo propones. Es algo muchas veces que se presenta, pero aún así, ¿verdad? Hay que evitar ser tropiezo para los demás. Entonces, jóvenes, estos son los cuidados. Nos tenemos que cuidar de tener un corazón como el de Jesús, con los ejemplos que te puse, cómo Él cuidaba los corazones. Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo que dice Pablo aquí en el último versículo de todo esto. Por lo cual, si algo les ocasiona, vamos a quitarle la palabra comida, si algo les ocasiona a mi hermano de caer, no voy a hacer eso jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Jóvenes, eso es lo que tenemos que hacer. Yo realmente espero que vayas entendiendo que si alguien te tropezó, que mal, espero que hagas lo que tienes que hacer, pero también espero que cuando tú tropieces a alguien o te cuides de tropezar a alguien, ¿verdad? Pues repares el daño o veas la manera de no tropezar a nadie. Sí, ahora, todo lo sabe Dios, todo lo ve Dios. Dios conoce tu corazón, Dios conoce el mío. Sabe Dios que todos estamos prestos para fallar y que si alguien te falló a ti, en la distancia y en el tiempo no está lejos que tú le puedas fallar en algo a alguien. Y si no es en la iglesia, en tu trabajo, en la escuela, en fin. Realmente no fallarle a nadie, nunca, esa marca, solo la tiene Cristo. ¿Sí?
nosotros, y para eso Jesús nos dejó todo esto, porque somos, dice Jesús, que somos carne, que Él se acuerda que somos carne. Le dijo Dios a Adán que era polvo y que al polvo iba a volver. ¿Sabe Dios? Dice Jesús en un evangelio que, que la carne es débil. ¿Sabe Dios lo que tiene que invertir Él en ti y en mí para podernos llevar a su casa? Así que no nos creamos que todos los demás están mal si alguien te tropezó. Mira bien que tú no tropieces a nadie. Mira bien que tú apliques lo que dice la palabra para no tropezar a nadie. Y si la tropezaste, aplícala para reparar el daño, para restituir. ¿Verdad? Todo eso lo tenemos que hacer. Y por eso está escrito todo. Si te tropezaron, haz esto. Si tú tropezaste, haz esto. Y guárdate de tropezar haciendo esto. Ajá. Para eso está escrito. Para nosotros. Para que lo usemos. No es un deporte. No es algo que debamos estar haciendo constantemente. Pero si lo tenemos que hacer, pues hay que hacerlo. Ajá. Para eso está escrito, para que lo usemos. Para que de ahí resolvamos problemas. Y conservemos, como ya te expliqué, la importancia de hacerlo, la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Sí? Yo lo tengo que hacer, tú lo tienes que hacer, por favor hagámoslo todos. Muy bien, jóvenes, pues los dejo con esta imagen. Los invito a todas las personas que nos ven, ¿sí? Que se llegan a contar por cientos, a que nos escriban a este WhatsApp o Telegram. Este número tiene ambas aplicaciones. Desde México lo pones así, desde el extranjero le pones el signo de más y le pones 52 y después el número. O nos puedes escribir al correo electrónico que ves aquí. ¿Sí? Jóvenes, los invito a escribirnos, los invito a que les conozcamos y que podamos saber si es que tienen dudas y podamos ver si es que podemos hacer algo más para que ustedes pronto conozcan a Jesús. ¿Sí? Bueno, jóvenes, pues les agradezco su atención, les deseo que pasen muy buena tarde y si Dios lo permite, habrá otro mensaje el jueves a las 7 aquí en este mismo canal. Muchas gracias, jóvenes, que pasen muy buena tarde.